Cuando los precios suben, el trabajador se empobrece. Cuando los precios bajan, el trabajador también se empobrece. ¿Contradictorio? Para nada. Es la lógica perfecta del capital. Mientras vos contás monedas para pagar el pan más caro, los capitalistas están celebrando la inflación como una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque lo que para vos es un grave problema, para ellos es uno de los mecanismos más efectivos de transferencia de riqueza que existe. Hoy no vamos a hablar de política monetaria ni de índices de precios. Vamos a desentrañar el mecanismo exacto por el cual la inflación funciona como una máquina de concentrar riqueza. Cómo transforma la crisis en acumulación. Y más importante aún, cómo se usa el terror inflacionario para disciplinar a la clase trabajadora para hacerla cómplice de su propio empobrecimiento. Porque cuando entendás que la inflación no es un fenómeno natural sino una relación social que facilita la dominación, vas a ver con total claridad por qué en cada crisis los ricos salen más ricos y los pobres más pobres. Y por qué esto no es un accidente del sistema, sino su funcionamiento normal. Bienvenidos a Frases de Marx. Llegamos a un aspecto muy sofisticado y perverso del mecanismo inflacionario. Cómo se usa el terror a la inflación para disciplinar políticamente a la clase trabajadora y hacerla cómplice de su propio empobrecimiento. Porque la inflación no opera solo como mecanismo económico de transferencia de riqueza. Opera también como mecanismo ideológico de control social. El miedo a la inflación se convierte en una herramienta para que los trabajadores acepten voluntariamente políticas que van contra sus propios intereses. Veamos cómo funciona esta operación psicológica masiva. Cuando la inflación golpea duramente a una sociedad, genera un trauma colectivo profundo. La gente ve cómo sus ahorros se evaporan, cómo sus salarios no alcanzan, cómo la incertidumbre económica destruye cualquier posibilidad de planificar el futuro. Este sufrimiento real se graba en la memoria colectiva como una experiencia que hay que evitar a toda costa. Los arquitectos del sistema aprovechan este trauma para imponer una narrativa muy específica. La inflación es el peor de todos los males económicos. Hay que ser responsables fiscalmente. No se puede gastar más de lo que se tiene. Parecen verdades evidentes, pero esconden una trampa mortal para la clase trabajadora. El ejemplo más claro lo tenemos en Alemania. La hiperinflación de Weimar en los años 20 se grabó tan profundamente en la conciencia nacional que hasta el día de hoy, casi un siglo después, los alemanes aceptan políticas de austeridad brutal con tal de mantener la estabilidad de precios. El Banco Central Europeo impone tasas de interés que generan desempleo masivo en muchos países de la Comunidad Europea, pero los alemanes lo aceptan porque hay que evitar la inflación. ¿Resultado? Los trabajadores alemanes han visto caer su salario real durante décadas, mientras el capital alemán se expande por toda Europa comprando activos baratos en los países sometidos a austeridad. El terror inflacionario los convirtió en cómplices de su propia explotación y de la explotación de sus hermanos de clase europeos. En Argentina vemos la misma lógica operando. Cada vez que un gobierno intenta políticas redistributivas, aumentar salarios, ampliar el gasto social, crear empleo público, inmediatamente aparece el fantasma inflacionario. Eso genera inflación. Hay que ser responsables. No se puede repartir lo que no se tiene. Y una parte importante de los propios trabajadores repite estos argumentos, aterrorizados por la experiencia de la hiperinflación. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes de más contenidos como este. Pero analicemos qué hay detrás de este discurso. Cuando dicen no se puede gastar más de lo que se tiene, ¿de quién hablan? ¿Del Estado? ¿De la sociedad? El Estado tiene diversas herramientas económicas que le es posible utilizar, por ejemplo puede gravar la riqueza concentrada. La sociedad produce enormes cantidades de valor que se apropian privadamente. Hay recursos, lo que no hay es voluntad política de distribuirlos.
Porque detrás del terror inflacionario hay una correlación de fuerzas muy concreta. El capital financiero globalizado tiene una herramienta letal: la movilidad. Si un gobierno intenta políticas redistributivas serias, el capital puede disciplinarlo con fuga masiva de capitales, corrida cambiaria, desabastecimiento, inflación importada. Lo vimos claramente en Grecia en 2015. Syriza llegó al poder prometiendo terminar con la austeridad, aumentar salarios, expandir el gasto social. Tenían razón. Grecia tenía recursos, capacidad productiva, legitimidad popular. Pero el capital financiero europeo les mostró quién mandaba realmente. Amenaza de corralito, salida del euro, colapso bancario. En pocos meses, Tsipras capitulaba y aplicaba exactamente las políticas de austeridad que había prometido rechazar. El terror inflacionario refleja esta realidad. No es solo construcción ideológica, es la conciencia real de que el capital tiene poder de veto sobre cualquier política que amenace sus ganancias. Los trabajadores lo intuyen. Si pedimos demasiado, se van las inversiones, viene la crisis, terminamos peor. El verdadero mensaje detrás del terror inflacionario, entonces, es: cualquier intento serio de redistribuir la riqueza será castigado con crisis económica. Se naturaliza así no solo la distribución actual del ingreso, sino la imposibilidad misma de cambiarla dentro de las reglas del juego capitalista. Y acá aparece un mecanismo perverso. Se logra que los propios trabajadores se opongan a políticas que los beneficiarían. Expansión del gasto social, control de precios. Por miedo a la inflación. Prefieren mantenerse pobres con certeza a arriesgarse a estar peor. Este terror no es casual. Se construye sistemáticamente desde los medios de comunicación tradicionales y digitales, desde las universidades donde enseñan economía burguesa, desde los organismos internacionales. Se repite hasta el cansancio que la inflación es impuesto a los pobres, ocultando que quienes más pierden con la inflación son los pequeños ahorristas de los sectores medios, mientras que los trabajadores podrían organizarse para defender sus salarios. Es la internalización perfecta de la lógica del capital. Los trabajadores asumen como propia la responsabilidad de mantener la estabilidad económica, aunque esa estabilidad signifique la perpetuación de su explotación. Se convierten en guardianes de un sistema que los perjudica. Veamos un ejemplo concreto. Cuando un sindicato negocia paritarias, una parte de sus propios afiliados presiona para no pedir demasiado porque eso genera inflación. El capital logró así que los propios trabajadores disciplinen a sus dirigentes, que autolimiten sus demandas, que se conviertan en cómplices de su moderación salarial. La trampa es perfecta. Si no peleas por mejores salarios, te empobreces gradualmente. Si peleas, generas inflación y te culpabilizan por el deterioro económico general. En ambos casos, el capital sale ganando. O directamente por el no aumento salarial, o indirectamente por la legitimidad que gana el discurso antiinflacionario. Por eso, cada vez que escuches el discurso del equilibrio fiscal, la responsabilidad monetaria, el gradualismo antiinflacionario, sabe que están hablando de una cosa: disciplinar a la clase trabajadora para que no aspire a una redistribución real de la riqueza. El terror inflacionario es el arma ideológica más efectiva que tiene el capital para mantener intacta la estructura de explotación. Al final, el objetivo no es realmente combatir la inflación. Es utilizar el miedo a la inflación para que los trabajadores acepten voluntariamente su empobrecimiento, presentándolo como si fuera una política técnicamente inevitable, cuando en realidad es una decisión política de mantener inalterada la distribución de la riqueza social. Para entender cómo la inflación enriquece sistemáticamente a los capitalistas mientras empobrece a los trabajadores, necesitamos ir más allá de las explicaciones que nos dan los economistas burgueses. Ellos nos hablan de desequilibrios macroeconómicos, de expectativas inflacionarias, de política monetaria expansiva.
Sin embargo, jamás nos explican la relación social fundamental que está operando detrás de estos fenómenos técnicos. La inflación no es un accidente del sistema económico. Es una forma específica que toma la lucha de clases cuando el capital necesita resolver sus contradicciones internas transfiriendo los costos de la crisis hacia los trabajadores. Pensemos en cómo funciona realmente este proceso. Cuando comienza un periodo inflacionario, no todos los precios suben al mismo tiempo ni de la misma manera. Los capitalistas, que controlan directamente la producción y circulación de mercancías, pueden ajustar inmediatamente los precios de sus productos. El panadero sube el precio del pan hoy mismo. El industrial aumenta el precio de sus manufacturas apenas percibe el incremento en sus costos. El especulador inmobiliario reajusta los alquileres cada mes. Pero el trabajador no puede hacer lo mismo con el precio de su fuerza de trabajo. Su salario se negocia en momentos específicos. Cada año si tiene suerte, cada 6 meses en el mejor de los casos. Y siempre con información del pasado, nunca del futuro. Mientras el capitalista ajusta precios mirando hacia adelante, anticipándose a la inflación futura, el trabajador negocia salarios mirando hacia atrás, recuperando apenas parcialmente la inflación pasada. Durante todos los meses que transcurren entre un aumento salarial y el siguiente, el trabajador ve cómo se reduce aún más el valor real de su fuerza de trabajo. Ya de por sí cobraba solo una fracción del valor que produce, esa es la base de la ganancia capitalista. Pero ahora, con la inflación, esa fracción se achica todavía más. El trabajador sigue produciendo el mismo valor, o más, si los precios suben, pero recibe salarios que valen cada vez menos en términos reales. Esa brecha ampliada entre lo que produce y lo que recibe no se evapora en el aire. Se materializa directamente como plusvalía extraordinaria en las arcas del capital. Pero hay algo aún más sofisticado operando para que el capital necesita de mecanismos que aumenten la rentabilidad sin destruir físicamente el capital invertido. La inflación cumple exactamente esa función. En lugar de devaluar los medios de producción, el capital invertido para producir, lo que implicaría pérdidas masivas para los capitalistas individuales. Se devalúa la moneda. El resultado es el mismo desde el punto de vista del sistema. Mejora la relación entre el salarios y medios de producción, mejorando así la rentabilidad. Pero los costos de este ajuste no los paga el capital. Los pagan los trabajadores a través de la reducción sistemática de su salario real. Veamos un ejemplo concreto de cómo opera este mecanismo. Una fábrica textil emplea 100 trabajadores que producen 10.000 remeras mensuales. Cada trabajador gana 200.000 pesos y cada remera se vende a 5.000 pesos. Si la inflación del año siguiente es del 80% pero los salarios aumentan solo 50%, ¿qué sucede realmente? El capitalista ahora vende cada remera a 9.000 pesos, aumento del 80%, pero paga a cada trabajador 300.000 pesos, aumento del 50%. En términos reales, el trabajador perdió aproximadamente 17% de su poder adquisitivo, mientras el capitalista incrementó sus márgenes sustancialmente. Esa transferencia de valor no es casual. Es el funcionamiento normal del sistema durante los procesos inflacionarios. Pero la cosa no termina ahí. Los capitalistas más grandes tienen acceso privilegiado a información y crédito. Saben antes que nadie cuándo se aproxima un período inflacionario. Ellos mismos lo generan cuando deciden trasladar aumentos de costos a precios. Pueden entonces endeudarse a tasas fijas antes de que suban las tasas de interés, comprar activos antes de que se revaloricen, especular con divisas y commodities anticipándose a las devaluaciones. El pequeño ahorrador, el trabajador, el jubilado, en cambio, llegan siempre tarde a esta información. Cuando se enteran de que viene la inflación, los precios ya subieron, los activos ya se revalorizaron, las mejores oportunidades de cobertura ya fueron tomadas por quienes tenían acceso anticipado al crédito y la información.
Esta dinámica explica por qué durante cada proceso inflacionario se acelera la concentración de la riqueza. No es que los ricos sepan invertir mejor. Es que el sistema mismo está diseñado para transferir riqueza desde quienes dependen de ingresos fijos hacia quienes controlan activos y tienen acceso privilegiado al crédito. Y aquí aparece la dimensión más perversa del mecanismo. La inflación no solo redistribuye riqueza existente, sino que permite al capital apropiarse de valor futuro. Los precios inflacionarios de los activos, inmuebles, acciones, commodities, generan ganancias de capital que no corresponden a ninguna creación real de valor. Es pura inflación de burbujas financieras que permiten al capital apropiarse hoy del trabajo social que se realizará mañana. Por eso, cuando los economistas del establishment nos hablan de combatir la inflación, en realidad están defendiendo la preservación de este mecanismo de transferencia. Su verdadero problema no es la inflación en sí, sino que se vuelva tan evidente que despierte la conciencia de clase de los trabajadores. El objetivo es mantener la transferencia de riqueza, pero de manera más sutil, menos visible socialmente. Es la famosa farsa de la mano invisible del mercado que tanto nos hablan. Porque al final, como desarrollé en mis análisis del capital, detrás de cada fenómeno aparentemente técnico se oculta siempre una relación social de dominación. La inflación no es la excepción. Es una de las formas más efectivas que ha encontrado el capital para resolver sus crisis a costa del trabajo, presentándola como si fuera una catástrofe natural que nos afecta a todos por igual. Ahora ya entendés los dos primeros mecanismos de esta máquina perfecta. Te aterrorizan para que no pidas mejores condiciones. Y después te transfieren valor día a día mientras crees que es inevitable. Pero falta el tercer mecanismo, el más brutal. Cómo usan la crisis inflacionaria para apropiarse masivamente de todo lo que no pudiste defender. Cómo la pequeña propiedad, los ahorros familiares, las empresas medianas se concentran en pocas manos durante cada período inflacionario. En la próxima parte vamos a ver cómo la inflación no solo te empobrece gradualmente, sino cómo permite al gran capital reorganizar toda la estructura económica en su favor. Porque cuando entendas el mecanismo completo, vas a ver por qué cada crisis los encuentra más fuertes y a nosotros más débiles. Y más importante, ¿qué hacer para quebrar esta lógica? Están habilitadas las membresías como forma de apoyo voluntario.